Mucho antes de que Pixar anunciara Los Increíbles en 2004, los fans de los cómics ya conocían muy bien a un equipo de superhéroes con 4 integrantes, cada uno con habilidades únicas, personalidades contrastantes y un vínculo familiar casi inquebrantable: el Cuarteto Fantástico. Bienvenidos a Mentes Curiosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido. No estamos hablando de simples coincidencias como tienen superpoderes y listo. Estamos hablando de paralelos casi directos, poderes similares, dinámicas de liderazgo muy parecidas e incluso la forma en que cada personaje encarna un arquetipo clásico de los cómics. Lo más llamativo es que Pixar nunca ha confirmado oficialmente que Los Increíbles se inspiró en el Cuarteto Fantástico. Pero las semejanzas son tantas que cuesta creer que no haya una conexión. Y aquí viene un detalle interesante. Los Increíbles se estrenó un año antes de la primera película live action del cuarteto, 2005. Esto significa que para gran parte del público joven de la época, la familia de héroes más famosa terminó siendo la de Pixar, y no la de Marvel. Si lo piensas bien, esto podría haber sido una jugada estratégica. Tal vez Pixar creó un equipo original, pero con elementos ya probados y queridos por los lectores de cómics, asegurando así una conexión inmediata con la audiencia. Una fórmula segura, pero con el toque de humor, drama y corazón que solo Pixar sabe dar. Pero, ¿cuáles son exactamente esas similitudes y por qué algunos creen que no son casualidad? Vamos a descubrirlo en el próximo punto. Cuando observamos a Los Increíbles y al Cuarteto Fantástico lado a lado, es imposible no notar que cada miembro parece tener un gemelo en el otro equipo. Por ejemplo, Helen Parr, Elastigirl, comparte prácticamente el mismo poder que Reed Richards. Mr. Fantástico, la elasticidad. No es solo la habilidad física, sino también su papel como figura racional que mantiene unido al equipo. Violeta Parr tiene la invisibilidad y los campos de fuerza, exactamente como Sue Storm, mujer invisible. Incluso ambas comparten una personalidad reservada, protectora y con un arco de autoconfianza. Bob Parr, Mr. Increíble, es la fuerza bruta del grupo, lo que recuerda tanto a la Cosa por su poder físico como a Mr. Fantástico por su liderazgo. Una mezcla que resulta curiosa. Dash no tiene un equivalente directo en el cuarteto, pero su personalidad impulsiva y rebelde recuerda mucho a Johnny Storm, Antorcha Humana, el miembro joven y temerario. Las coincidencias son tan precisas que algunos fans se preguntan: ¿es esto un homenaje, una inspiración o directamente una adaptación encubierta del Cuarteto Fantástico en versión Pixar? Pero si crees que todo son coincidencias, espera a ver las similitudes en la dinámica interna de ambos grupos. Ahí es donde la teoría se pone más interesante. Tanto Los Increíbles como el Cuarteto Fantástico no se centran únicamente en luchar contra villanos. Sus historias giran en torno a cómo funciona una familia bajo presión. En ambos casos, los conflictos internos son tan importantes como las batallas externas. Discusiones, diferencias de opinión, momentos de orgullo y reconciliación. Este enfoque fue innovador en su momento porque rompía con el estereotipo del equipo perfecto. Aquí vemos superhéroes que también deben lidiar con tareas domésticas, problemas de pareja o rivalidades entre hermanos. Exto Padrão. En el cuarteto, Reed y Sue equilibran su relación mientras lideran el equipo, y en Los Increíbles, Bob y Helen hacen lo mismo, con el añadido de criar a 2 hijos con superpoderes. La gran pregunta es, ¿Pixar tomó este modelo narrativo de Marvel para darle un giro animado y familiar? ¿O simplemente ambos equipos responden a la misma idea universal de que la familia, unida, puede con todo? Si esto te parece casualidad, espera a ver los paralelismos incluso en los villanos y conflictos centrales. Si algo define tanto a Los Increíbles como al Cuarteto Fantástico, es que sus enemigos no son simples monstruos del día, sino mentes brillantes con planes elaborados. En el caso de Los Increíbles, tenemos a Síndrome, un antagonista que combina inteligencia tecnológica, rencor personal y un sentido retorcido de la justicia. En el cuarteto, el enemigo más icónico es Doctor Doom, un genio científico con un ego inmenso y una rivalidad personal con el líder del equipo.
Ambos villanos usan su intelecto para nivelar el campo contra superhéroes físicamente superiores. Y ambos ven a los protagonistas como responsables directos de sus traumas. La coincidencia aquí no es solo de perfil, sino también de motivación. La lucha no es por dominar el mundo porque sí, sino por demostrar que son superiores. Pero las similitudes no acaban en poderes y villanos. Incluso el tono y el estilo narrativo parecen sacados de las páginas de Marvel. El Cuarteto Fantástico en los cómics siempre ha mezclado aventura, ciencia ficción y comedia ligera. No son tan oscuros como los X-Men ni tan cómicos como Deadpool. Están en un punto medio perfecto para todo público. El Cuarteto Fantástico en los cómics siempre ha mezclado aventura, ciencia ficción y comedia ligera. No son tan oscuros como los X-Men ni tan cómicos como Deadpool. Están en un punto medio perfecto para todo público. Curiosamente, Los Increíbles mantiene exactamente ese balance. Acción intensa, gadgets futuristas, humor familiar y un ritmo que combina escenas espectaculares con momentos íntimos. Incluso el diseño visual es llamativo. La estética retrofuturista de la película recuerda mucho a las portadas clásicas de los cómics de los 60 y 70, con colores vibrantes, tecnología imposible y un sentido de asombro constante. Pero para entender si esto fue inspiración o casualidad, tenemos que mirar el contexto histórico en el que nació cada equipo. El Cuarteto Fantástico fue creado en 1961, en plena carrera espacial y auge de la ciencia ficción optimista. Los Increíbles, aunque estrenada en 2004, está ambientada en un mundo con estética de mediados del siglo XX, como si fuera una realidad alternativa de la misma época que vio nacer al cuarteto. ¿Por qué ambientar la película en este estilo retro si podían situarla en el presente? Muchos creen que es un guiño directo a los orígenes del cuarteto, a esa visión ingenua pero grandiosa de la ciencia y el heroísmo. ¿Y si esto fuera un guiño consciente? Tal vez Pixar dejó pistas mucho más directas escondidas en la película. En Los Increíbles hay pequeños detalles que, para un espectador casual, pueden pasar completamente desapercibidos. Pero para un fan de los cómics, son auténticas señales de alerta. Uno de los ejemplos más comentados es el poder de Violeta. No solo comparte la invisibilidad con Sue Storm, sino que también tiene la capacidad de generar campos de fuerza, algo que en el universo Marvel es prácticamente una marca registrada de la mujer invisible. Que un personaje animado tenga exactamente la misma combinación de habilidades no parece algo fruto del azar. Otro detalle llamativo está en el diseño de ciertos elementos tecnológicos. La nave de Síndrome, por ejemplo, tiene un aspecto muy similar a las naves exploratorias que el Cuarteto Fantástico usa en sus misiones cósmicas. Incluso las líneas curvas y los tonos metálicos recuerdan a las portadas clásicas de los cómics de los años 60. Además, la ambientación retrofuturista, con gadgets imposibles y una estética de ciencia optimista, encaja perfectamente con la época en la que el cuarteto se hizo famoso. Es como si Pixar hubiera querido trasladar esa sensación de aventura y descubrimiento directamente al universo de los Parr. Y para los más conspirativos, existe una teoría interesante. Algunos diálogos entre Bob y Helen, cuando hablan de volver a trabajar juntos como antes, podrían ser un guiño a un pasado similar al de Reed y Sue, quienes también recordaban sus primeras aventuras como equipo. Pero si estas pistas te parecen curiosas, espera a que hablemos del debate más caliente: ¿inspiración o copia descarada? Este es el punto donde las opiniones se dividen radicalmente. Para algunos, Los Increíbles es un homenaje inteligente al Cuarteto Fantástico. Toma elementos familiares, los mezcla con ideas nuevas y crea algo que se siente fresco, aunque reconozcamos de dónde vienen ciertas piezas. Para otros, las similitudes son tan precisas que no hay forma de llamarlo coincidencia. Poderes idénticos, dinámicas casi calcadas, incluso un tipo de villano que encaja perfectamente en el molde de Marvel. Todo eso, para los más críticos, es demasiado parecido. Brad Bird, el director, ha admitido en entrevistas que es fan de los cómics clásicos, lo que abre la puerta a la idea de que conscientemente haya usado referentes del cuarteto para construir su historia. Sin embargo,
En el mundo del arte y la narrativa, inspirarse no es ilegal. Es algo común. Y muchas veces es lo que genera grandes obras. La gran diferencia está en cómo se hace. Y en este caso, Pixar no tomó tramas completas, ni copió paneles enteros de cómics. Reimaginó un concepto, le añadió su sello emocional y lo llevó a un nuevo público. Pero aquí surge una pregunta que muy pocos se hacen. Si las similitudes eran tan evidentes, ¿cómo es que no hubo un conflicto legal entre las compañías? Y ahí es donde entramos en un terreno delicado. La cuestión legal detrás de estas semejanzas. Cuando Los Increíbles se estrenó en 2004, Pixar todavía no pertenecía a Disney, y Marvel tampoco. Es decir, eran compañías completamente independientes. Al mismo tiempo, los derechos cinematográficos del Cuarteto Fantástico estaban en manos de 20th Century Fox, que estrenaría su propia película en 2005. Esto significa que Los Increíbles apareció justo un año antes que la versión live action del cuarteto, presentando a un equipo extremadamente parecido, pero sin usar nombres, trajes o historias que pertenecieran a Marvel. Legalmente, Pixar jugó con algo llamado inspiración no infractora. Tomas elementos que no están protegidos como marca exclusiva, como el concepto genérico de familia de superhéroes, y los reinterpretas. Mientras no uses nombres, tramas exactas o símbolos registrados, es prácticamente imposible demandar por plagio. Esto explicaría por qué nunca hubo un enfrentamiento legal público, aunque en círculos de la industria se comenta que Fox y Marvel no estaban precisamente felices con la coincidencia. Curiosamente, años después, Disney compró tanto Pixar como Marvel, lo que significa que Los Increíbles y el Cuarteto Fantástico pasaron a ser primos bajo el mismo techo corporativo. Lo que antes podría haber sido un conflicto, ahora es simplemente parte del mismo catálogo. Pero más allá de lo legal, hay algo que explica por qué nos encantan estas historias, y no tiene nada que ver con derechos de autor. Más allá de las similitudes, lo que realmente conecta tanto a Los Increíbles como al Cuarteto Fantástico con el público es una idea universal: la familia como equipo. En la mayoría de las historias de superhéroes, los protagonistas son individuos que se unen por una causa común, pero aquí la unidad viene de algo mucho más profundo: el vínculo familiar. Eso significa que los conflictos, los momentos emotivos y las victorias tienen un peso distinto. No es solo salvar el mundo, es salvarse entre ellos. Vemos discusiones reales, rivalidades entre hermanos, tensiones de pareja, diferencias de visión sobre cómo enfrentar un problema, y todo eso mezclado con superpoderes. Es una fórmula que apela a dos emociones al mismo tiempo: la fantasía de hacer lo imposible y la identificación con problemas cotidianos que cualquiera ha vivido. En el fondo, no importa si hablamos de Reed, Sue, Johnny y Ben, o de Bob, Helen, Violeta y Dash. Lo que nos atrapa es ver que incluso los héroes más poderosos no están exentos de los desafíos que enfrentamos en la vida diaria. Y precisamente por eso, la gran pregunta no es quién lo hizo primero, sino qué significa que estas dos historias existan al mismo tiempo. Al final, podemos debatir durante horas si Los Increíbles nació como una creación totalmente original o como una reinterpretación moderna del Cuarteto Fantástico. Pero quizás lo verdaderamente interesante no sea el origen, sino lo que estas dos historias revelan sobre nosotros como audiencia. Nos atrae la idea de que la fuerza más poderosa no es la velocidad, la elasticidad o la invisibilidad, sino la unión familiar. Ambos equipos nos recuerdan que ser héroe no significa no tener problemas, sino enfrentarlos juntos. Que las discusiones, las diferencias y los fracasos forman parte del camino. Y que, al final del día, lo que salva al mundo no es un solo individuo, sino la capacidad de apoyarse mutuamente. Tal vez Los Increíbles y el Cuarteto Fantástico sean dos ramas del mismo árbol narrativo, contadas en formatos distintos para generaciones distintas. O tal vez sea pura coincidencia. Lo cierto es que, intencional o no, esta conexión ha dado a los fans una de las comparaciones más fascinantes del cine y los cómics. ¿Tú qué piensas? ¿Fue inspiración, homenaje o una copia disfrazada? Déjamelo en los comentarios porque este debate está lejos de terminar.